Hoy, 6 de agosto, la Iglesia celebra la Transfiguración del Señor. Con esta celebración nos adelantamos un poquito en la lectura continuada de Mateo, pues la fecha fija nos lo obliga a hacer, pero seguimos en Mateo. ¿Y de qué trata la Transfiguración? ¿Qué es lo que desea enseñarnos? En días anteriores vimos que el camino que nos propone Jesús no parece fácil, pues supone controversias, malos entendidos, dificultades y además Jesús nos anuncia persecuciones. Vimos que a Juan el Bautista lo mataron por hablar la verdad y sabemos que a Jesús lo matarán por lo mismo. Esto significa que si seguimos su camino, se alzarán tormentas en torno nuestro. Ya Jesús nos advirtió que no ha venido a traer paz a la tierra, sino división. Y ya nos dijo que las familias que no se unan en torno a Dios, es decir, en torno a lo que es justo y a la verdad, se dividirán. Bueno, pues ante este oscuro panorama, es natural que sus discípulos, y también nosotros, se encuentren, y nos encontremos, algo inquietos. Es de suponer que habrán conversado entre ellos y se habrán preguntado si, dadas las dificultades que nos pueden sobrevenir, vale la pena seguirlo. Jesús, consciente de esta preocupación, decide adelantarles el fin de su camino. Desea que los suyos ya desde ese momento lo experimenten triunfante y glorioso. Quiere que se den cuenta que su camino, aunque parezca difícil, lleva a la resurrección y a la vida. Por tanto, a fin de que los suyos gusten de su triunfo final, que será también el triunfo de ellos, si siguen su camino, decide invitarlos a que vivan una profunda experiencia espiritual y se den cuenta y experimenten cómo será el final del camino. Su deseo es que sus discípulos no abandonen el camino ante el miedo a las grandes olas y al fuerte viento, sino que confíen y se arriesguen a seguirlo, pues si ellos lo hacen, a pesar de las dificultades podrán disfrutar de su misma gloria. Hoy nosotros no necesitamos vivir esa experiencia que vivieron Pedro, Santiago y Juan, porque nosotros ya sabemos el final de su camino, ya sabemos que Él resucitó y sabemos que su camino es un camino de vida, pero ellos aún no lo han visto resucitado. En consecuencia, la transfiguración del Señor viene a ser un adelanto de la gloria que Jesús alcanzará al terminar de recorrer su camino, para que sus discípulos confíen que su camino es uno de victoria. Ahora les voy a leer el texto de Mateo 17, 1-9, que es el que nos propone la Iglesia para este día. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Pero Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Inmediatamente antes de este relato, Jesús había anunciado a sus discípulos que Él va a tener que sufrir, que lo van a matar y que después resucitará. Y les había dicho además que aquel que lo quiera seguir deberá estar dispuesto a cargar su cruz, la cruz de Jesús, y deberá estar dispuesto a perder su vida. Ante este anuncio y enseñanza, se podrán imaginar cómo estaban los suyos. Sin duda nerviosos y preocupados, como nosotros lo estaríamos. ¿Y entonces qué hizo Jesús? Dice el texto que tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Jesús invitó a sus 3 discípulos más cercanos, a sus más íntimos, a Pedro, a Santiago y a Juan,
a que lo acompañen. Y se los llevó, dice el texto, a una montaña alta. No dice el nombre de la montaña, pero según la tradición, esa montaña alta a la que subieron fue el monte Tabor. El monte Tabor, a 575 metros sobre el nivel del mar, tiene más o menos la forma de una gran caparazón. Y en realidad no es muy alto. Sobresale unos 400 metros por encima de su entorno, pero parece más alto de lo que es porque se encuentra solo en medio de una llanura. Mateo nos dice que al llegar a la cima, Jesús se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Transfigurar significa cambiar de figura, cambiar de forma, transformarse. Su cuerpo transfigurado se asemejó al de un cuerpo glorificado, glorioso. Así es como serán nuestros cuerpos cuando resucitemos de entre los muertos. Y en la montaña sus discípulos vivieron una experiencia espiritual extraordinaria, profunda, imposible de explicar con palabras. Ellos vivieron la experiencia de Jesús en su gloria. Y experimentaron a Jesús rodeado de dos de las grandes figuras religiosas de Israel. Dice el texto que se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Moisés era aquel que conversaba con Dios cara a cara y simboliza la libertad, pues fue él quien liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Y Elías simboliza la vida, pues según la tradición, él nunca murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Las figuras de Elías y Moisés buscan pues indicarnos que el camino de Jesús lleva a la verdadera libertad y a la vida eterna. Ante esta impresionante visión, dice el texto que Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Es la experiencia del bienestar total, de la total satisfacción. Y es precisamente esta la felicidad que nos espera si nos mantenemos en el camino de Jesús a pesar de todas las dificultades que podamos encontrar. Y en medio de su emoción, el apasionado Pedro le dijo a Jesús: Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro quería fijar esta experiencia para siempre, no quería perderla. Y se le ocurrió que si hacía 3 tiendas, que era una forma judía de acoger a los huéspedes, ellos se quedarían. Pero en realidad no sabía lo que decía. Y en esto nos dice el texto que todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. La nube, desde los tiempos en que Israel estuvo en el desierto, siempre representó la presencia constante de Dios. Con la nube, Dios guía a su pueblo a través del desierto hasta la tierra prometida. Por tanto, Dios Padre estaba también en la visión de los discípulos. Y entonces dice el texto que una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Jesús es su Hijo amado, a quien debemos escuchar. Por tal motivo, no tengamos miedo cuando Él nos enseña que hay que darlo todo, hasta la vida, por mantenernos en los caminos de Dios. Escuchémoslo y arriesguémonos a caminar el camino de Jesús, aunque parece que solo trae dificultades. Escuchémoslo, porque su camino, aunque no lo parezca, es un camino de gloria y de felicidad total. Entonces dice el texto que al oír la voz de Dios Padre, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Más que espanto o miedo, la frase expresa el asombro que sintieron al tener una experiencia directa de Dios. Es la estupefacción ante su poder y su grandeza. Y entonces, así como vino, súbitamente terminó esta extraordinaria experiencia. Y Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman, pues nunca hay que temerle a Dios ni a las cosas de Dios. A las palabras de Jesús, ellos levantaron los ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Bueno, pues esta experiencia vivida por ellos debió ser impresionante. Lo importante era que a ellos se les quede grabado en sus corazones que el camino de Jesús nos lleva a Dios
y a una felicidad indescriptible. Pero el relato termina con una orden desconcertante de Jesús. Dice el texto que, cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Y por qué no contarlo? Porque los demás no entenderán. Les parecerá una locura. Solo lo podrán entender cuando experimenten la presencia de Jesús resucitado. A modo de conclusión, los invito a reflexionar en las veces en que el temor a pasar dificultades por ponernos del lado de Dios, por decir la verdad y defender la justicia, nos ha tentado a abandonar su camino y a elegir algo más cómodo, más fácil y más conveniente. Y a considerar que lo que realmente nos hará felices es escuchar a Jesús y hacer lo que Él quiere, aunque ello se vea difícil y peligroso. Pidámosle pues a Dios su gracia para que lo experimentemos triunfante en nuestra vida diaria y que esta experiencia nos anime a elegir en todo momento no separarnos de su lado, aunque a veces parezca más beneficioso hacerlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.